Medellín conecta a sus jóvenes con las oportunidades de empleo y generación de ingresos. Asiste a la Cumbre del Empleo Joven este 29 y 30 de junio en Plaza Mayor. Participa de los conversatorios, el mercado joven y las ofertas de empleo que tiene la ciudad para ti. Inscríbete en medellinjoven.com. Alcaldía de Medellín. Medellín conecta a sus jóvenes con las oportunidades de empleo y generación de ingresos. Asiste a la Cumbre del Empleo Joven este 29 y 30 de junio en Plaza Mayor. Participa de los conversatorios, el mercado joven y las ofertas de empleo que tiene la ciudad para ti. Inscríbete en medellinjoven.com. Alcaldía de Medellín. Medellín conecta a sus jóvenes con las oportunidades de empleo y generación de ingresos. Asiste a la Cumbre del Empleo Joven este 29 y 30 de junio en Plaza Mayor. Participa de los conversatorios, el mercado joven y las ofertas de empleo que tiene la ciudad para ti. Inscríbete en medellinjoven.com. Alcaldía de Medellín. Medellín conecta a sus jóvenes con las oportunidades de empleo y generación de ingresos. Asiste a la Cumbre del Empleo Joven este 29 y 30 de junio en Plaza Mayor. Participa de los conversatorios, el mercado joven y las ofertas de empleo que tiene. Nos pueden encontrar en las redes sociales de la Alcaldía de Medellín, @alcaldíamed, @juventudmed y en Facebook como Secretaría de la Juventud. Los invitamos a usar el hashtag Empleo Joven. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la primera Cumbre de Empleo Joven, una oportunidad para generar diálogo colectivo alrededor de la incorporación productiva de las juventudes en el mercado laboral. Las barreras estructurales que estos afrontan y la necesidad de articular a los diversos estamentos involucrados. El impacto de las tecnologías aceleradoras de la cuarta revolución industrial sobre el mercado laboral dependerá de nuestra capacidad para articularnos y alienarnos a las tendencias asertivamente. En este espacio transitaremos la palabra alrededor de las tendencias en formación, entornos laborales, conexiones y aprovechamiento de las tecnologías que depara el trabajo del futuro. Para esto conversarán Marian Villarroldán, cofundadora y directora de Pioneras Dev, Paola Muñoz Castrillón, joven emprendedora de TaxMe, Mariano García Posada, cofundador y growth hacker de Mad Movilidad, Juan Pablo Arboleda, rector de la institución Pascual Bravo, y nos conectaremos con Daniel Vargas Hurtado, gerente de territorio FlexSport. Este espacio lo moderará Iván Darío Castaño Pérez, director ejecutivo de Ruta N. Adelante, director. Bueno, un saludo muy especial para todos. Personalmente, la verdad es que me alegra mucho volver a estar en un espacio físico, presencial, después de tanto tiempo de esta situación de pandemia y más aún todavía estar en un espacio lleno de jóvenes que están pensando en la posibilidad de construir un mejor futuro para ustedes, para Medellín y para Colombia. Entonces yo creo que personalmente me siento súper feliz que mi regreso a este tipo de actividades, de paneles y de conversatorios sea en este espacio de la Cumbre de Empleo Joven y especialmente con ustedes. Adicionalmente, pues creo que la oportunidad, la posibilidad que vamos a tener acá de hablar sobre los temas de tendencias de empleo, de temas relacionados con esa posibilidad de adentrarnos en la cuarta revolución industrial, pues obviamente para Ruta N es un factor fundamental y pues tener también la visión de la academia, tener la visión de los emprendedores y algo fundamental que también muchas veces buscamos en estos escenarios de la cuarta revolución industrial, que es tener también esos cierres de brechas en cuanto a género. Nos sentimos también muy felices de tener acá a Paola y a Marian con nosotros en este espacio. Entonces, para iniciar, quiero darle la palabra para que se presente. También vamos a iniciar con Daniel, quien está conectado en estos momentos desde San Francisco, para que nos dé su saludo. Adelante, Daniel, para que te presentes, por favor.
todos, ¿cómo están? Para mí es un placer estar en este foro y poder conversar con ustedes, contarles un poquito acerca de mi historia. Yo soy de Medellín, yo soy del municipio de Itagüí. Crecí ahí hasta los 13 años, donde de ahí me mudo para Nueva York y estudio lo que es la secundaria y también la universidad. En la universidad estudié finanzas y una vez me graduó, empiezo a trabajar en banca de inversión. De ahí me sentía, después de 3 años, que no estaba teniendo un impacto social, entonces decido dejar todo mi trabajo en banca de inversión para regresar a Medellín. Y mi idea en ese momento era que yo quería tener un impacto social, entonces quería estudiar medicina para así poder tener un impacto en la gente. Una vez llego a Medellín, 2 meses después de estar ahí, se me da la oportunidad de empezar a trabajar en Uber como gerente de operaciones y gerente de expansión. Entonces ahí fue mi introducción al mundo de la tecnología y eso me abrió la mentalidad y creo que es por eso que estoy hablando aquí con ustedes, por la carrera que desde Uber me ha permitido llegar a otros espacios. Entonces en Uber hice el lanzamiento de Medellín, también trabajé en el lanzamiento de varias ciudades en Brasil, también tuve la oportunidad de trabajar en la India. Entonces estos espacios en tecnología hacen que se te abra el mundo porque estamos muy conectados. Entonces son posibilidades que se les pueden dar si deciden ingresar a este mundo. Después de Uber se me da la oportunidad de regresar a Silicon Valley, o no de regresar, de ir por primera vez a Silicon Valley y esta vez para trabajar en una tecnología que es bastante innovadora, que es la de los vehículos autónomos, donde paso a una compañía que se llama Zoox, que está tratando de crear un Uber, pero con vehículos autónomos. Ahí trabajo como gerente también de expansión, donde empezamos a testear esta tecnología no solo en San Francisco, pero en otras ciudades como Las Vegas. Después de 2 años de estar ahí en Zoox, paso a trabajar a una compañía llamada Terminal.io. Y esta compañía lo que hace es que crea equipos de ingeniería de software de forma remota para compañías en Estados Unidos. Entonces, una vez que entro a Terminal, empieza toda la pandemia y ahí es donde me doy cuenta de que las cosas aún sin estar en un espacio físico pueden darse. Desde que empecé a trabajar en Terminal, pudimos hacer el lanzamiento o la expansión hacia Colombia, donde creamos equipos de ingenieros, donde tenemos empleados, más de 20 software engineers trabajando para compañías en Silicon Valley, y también pudimos hacer el lanzamiento del mismo sistema en Chile. Y todo eso se hizo durante la pandemia y haciéndolo desde las salas de nuestras casas. Y en este momento soy empleado de una compañía de tecnología logística llamada Flexport, donde estamos tratando de traer a este mundo que es bastante, bueno, una industria que lleva mucho tiempo y que no había tenido tanta disrupción tecnológica. Estamos trayendo una plataforma tecnológica que hace que la logística sea mucho más fácil y que sea procesos menos manuales y que por medio de la tecnología podamos resolver muchos de esos problemas que vemos en logística. Y esa ha sido mi trayectoria desde finanzas hasta tecnología, y es aquí donde me encuentro en este momento hablando con ustedes. Esa historia. Usted en este momento está ubicado en San Francisco, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos la idea de siempre mirar hacia Silicon Valley y tratar de extraer potenciales o tratar de anticipar escenarios, por llamarlo de alguna forma. Estando allá, ¿qué nos podrías compartir tú respecto a cuáles son las principales tendencias que van a transformar el trabajo como lo conocemos? ¿Y cómo puede prepararse la ciudad y el área metropolitana para aprovechar todo el potencial de estas transformaciones, Daniel? Sí, y yo creo que, bueno, la transformación
en este momento es más el tema del teletrabajo y podernos conectar desde nuestras propias casas a hacer nuestras labores diarias. Eso es uno, pero creo que Silicon Valley, más que ser un lugar, se volvió una ideología que se puede replicar en cualquier parte, pero necesitas bastantes partes de ese ecosistema para que esto pueda funcionar. Entonces creo que la educación, y eso es algo que puede hacer Medellín, es seguir invirtiendo en la educación y más que todo en el bilingüismo, porque por medio de la tecnología estamos conectando a todo el mundo y la parte del inglés es bastante crítica porque me permite a mí comunicarme con muchas personas. En este momento yo trabajo con personas de Asia, con personas de Europa, con personas de Latinoamérica y todos nos unimos hablando un mismo idioma y ese idioma global ha sido el inglés. Entonces creo que es importante seguir invirtiendo dinero en el tema del bilingüismo y en la educación. Para mí también es importante el tema de los incubadoras, que son estas bootcamps o entrenamientos para emprendedores para que puedan seguir creciendo sus ideas. Aquí en Silicon Valley tenemos Y Combinator y creo que desde Medellín Ruta N viene haciendo un papel muy importante en ir desarrollando a los emprendedores de la ciudad. Otra parte importante también me parece que es el capital de riesgo o venture capital para que la ciudad siga trayendo estas inversiones o estas personas que puedan meterle dinero a estas ideas para que estas ideas puedan florecer. Y creo que en Latinoamérica esa tendencia viene en crecimiento y más que todo para Colombia también con empresas como lo es Rappi. Y lo otro que necesita este ecosistema es un talento humano. Y ahí es donde hay que seguir desarrollando. Las universidades tienen que seguir haciendo un buen trabajo para ir desarrollando a estas personas que son la fuerza laboral y que hacen que las ideas se hagan realidad. Entonces creo que hay que seguir invirtiendo en todos los aspectos de este ecosistema, pero hablando más concretamente sobre el teletrabajo, creo que te voy a responder desde mi punto de vista y desde lo que me ha tocado o lo que es mi rol en todas las empresas de tecnología. Creo que mi trabajo se resume en identificar problemas y oportunidades y crear soluciones creativas a esos problemas. Lo segundo es comunicar esas ideas efectivamente. Lo tercero es trabajar y colaborar en equipo para desarrollar esas ideas y hay herramientas en sí que te permiten que esto ocurra. Entonces, en todas las empresas que he trabajado hay herramientas como Gmail, entonces saber utilizar estas herramientas y todo el G Suite, porque eso es lo que te permite comunicar esas ideas correctamente. También tenemos herramientas como lo es Slack, donde es algo muy similar como a WhatsApp o algo donde yo puedo escribirle a cualquier persona dentro de mi empresa una idea y mandarle un mensaje rápidamente. Tenemos herramientas como Zoom, que son estas que nos permite que nos conectemos desde cualquier parte del mundo y podamos seguir colaborando unos con el otro. Lo otro es inteligencia de negocios o business intelligence y saber cómo manipular data para sacar insights de esa información y poder crear esas ideas o soluciones creativas de las que hablaba antes. Hay que tener que saber sobre la investigación, de dónde sacar información. Es bastante importante y creo que ahí las universidades tienen que hacer un buen papel en desarrollar ese pensamiento crítico de los jóvenes para que puedan llegar a estas soluciones creativas y la manipulación de data. Y eso se hace ya por Excel o por SQL que te permite minar muchos datos. Creo que hacia allá esa tendencia de la data y de tomar decisiones basadas en la data es muy, muy importante ahorita en el mundo de los negocios. Entonces, creo que ahí fue bastante lo que hablé, pero sí, el ecosistema es importante, trabajar en los individuos es importante y darle las herramientas correctas a estos individuos también. Creo que son la combinación de lo que se debe estar haciendo para desarrollar el trabajo del futuro. Daniel, tú mencionabas
un factor que obviamente para todos es fundamental, que es el tema del recurso humano, del talento que se requiere para poder servir como combustible del desarrollo económico basado en una economía del conocimiento. Teniendo la experiencia que tú tienes en el recorrido empresarial que has podido hacer y también reconociendo que obviamente estamos en un espacio lleno de jóvenes, ¿cuáles serían como esas lecciones o esas recomendaciones o ese mensaje que le podrías dar tú a las personas que en este momento están aquí en el auditorio con nosotros para ayudarles a enfocarse mucho más en lo que sería el trabajo en el marco de la cuarta revolución industrial? Y muy buena pregunta. Yo quiero comenzar, la primera lección es que dediquen tiempo a conocerse a ustedes mismos, porque si no se conocen a ustedes mismos, no van a poder llegar a saber cuál es el potencial que tienen. Entonces, lleguen a conocerse, eso es un factor súper importante. Lo segundo es que desarrollen el pensamiento crítico, que hagan preguntas, que se cuestionen todo para que lleguen a esas soluciones creativas. Porque creo que para ser un profesional lo que tienes que hacer es resolver problemas que existen, resolver problemas reales. El tercero es aprendan inglés. Les va a abrir demasiadas puertas el inglés, vamos a entrar y todos estamos conectados globalmente y el inglés es súper importante, entonces aprendan a hablar inglés. La cuarta es sean intelectualmente curiosos y dejen que esa curiosidad guíe las cosas que ustedes necesitan aprender. Otra de las más importantes, la quinta, es que desarrollen sus habilidades de comunicación, tanto escritas como orales, porque por medio de la comunicación es que se hacen las cosas. Entonces, dediquen bastante tiempo en desarrollarlo. Y la última es que sueñen en grande, tomen riesgos y sean persistentes para que puedan seguir forjando sus caminos. La información que has compartido con nosotros en la mañana de hoy, creo que hay una fuente de información importante y yo rescato mucho porque yo creo que todos los vivimos, los que hemos estado involucrados en este mundo de la tecnología, el tema del bilingüismo. Muchas veces, yo desde hace aproximadamente unos 15 años que tuve la oportunidad de trabajar como voluntario en una organización donde traíamos a personas a trabajar a Colombia y llevábamos a colombianos de intercambio al exterior, la principal barrera para conseguir trabajo o más que todo ese intercambio en el extranjero era inglés. Siempre ha sido una barrera y es muy importante, creo yo también, como llevarnos ese mensaje. Daniel, te agradezco muchísimo y estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y ya de pronto para romper un poco el hielo acá entre los que estamos presentes, ¿cómo, y esta es una pregunta abierta que el que quiera se puede lanzar, cómo están viendo ustedes desde cada una de las entidades que representa estas tendencias y estos elementos de transformación digital y la forma en la que puede afectar el futuro del trabajo, el que quiera o la que quiera? Adelante, Paola. Bueno, hola, buenos días. Bueno, yo soy Paola Muñoz de Taxmi y siento que las nuevas tendencias nos están llevando también a, como decía Daniel, a cuestionarnos como sobre el ser, ¿cierto? Como también desde las organizaciones nos estamos vinculando a sus propósitos porque todo este tema del trabajo remoto, las nuevas tecnologías que si bien o mal, desde pues con este tema de la pandemia nos ha llevado a reformularnos y reconstruirnos, las nuevas tendencias nos llevan también a conectarnos con el propósito de una forma mucho más intencional y fuerte. Entonces, ¿cuál es ese propósito de las organizaciones? Porque hoy día los jóvenes ya no queremos trabajar, por ejemplo, para una empresa, sino con una empresa, sentir que nuestros propósitos vibran como en esa misma línea. También siento que desde esas tendencias pues, de tecnología que vienen
afectando, pues influyendo directamente como a la forma en la que hacemos nuestro trabajo, nos lleva también a un proceso de adaptabilidad, ¿cierto? Donde ahí está uno de los grandes retos y tendencias desde esa formación en habilidades, en nuevos pensamientos y también como una nueva perspectiva de mundo, ¿cierto? Porque ya con este tema también de la conectividad nos lleva no solamente a pensarnos localmente, sino también globalmente, cómo podemos conectarnos a nivel global como para poder realizar esos impactos locales que todos queremos. Gracias, Paola. Yo precisamente me iba a referir con los buenos días para todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un espacio maravilloso. Lo que nos ha planteado, digamos que esta cuarta revolución industrial y que creo que se ha acelerado en el marco del proceso de la pandemia, de la emergencia que estamos viviendo, es ponernos de manifiesto la necesidad de precisamente esa interconexión global. No solamente desde el punto de vista administrativo en las empresas, sino también desde el punto de vista académico. Nosotros necesitamos esa flexibilización para poder desarrollar trabajo en equipo, pero no solamente con el que tenemos al lado, sino el que podemos tener en otra ciudad, en otro país, y que eso lo que hace es generar redes de conocimiento, redes académicas, que finalmente lo que van a producir es una mayor cadena de valor en cada uno de los roles que desempeñamos. Yo creo que eso es clave. Y otro de los aspectos fundamentales que se ha puesto de manifiesto, que nos lo ha traído la emergencia, es la necesidad de evidenciar que el trabajo se puede hacer de manera remota, y ese trabajo de manera remota lo que hace es traer unos beneficios no solamente para la persona, para su núcleo familiar, sino también para toda la sociedad. Todo lo que está relacionado con lo que nos ahorramos precisamente por no tener que desplazarnos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, que en promedio pueden ser unas 2 horas al día. Nosotros podemos utilizar ese tiempo para mejorar la calidad de vida, utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero no se agota solamente en esto, también hay unos problemas, digamos que de mucho más alcance, que están relacionados con la sostenibilidad ambiental. ¿Cuánto aportamos al medio ambiente también al evitar desplazarnos de un sitio a otro, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa? Yo creo que también es una gran responsabilidad ambiental en cabeza nuestra y que se complementa también con los problemas de movilidad que tenemos en las grandes ciudades, particularmente Medellín vive esas problemáticas, y es una forma también que la tecnología y esta cuarta revolución industrial nos ha mostrado para disminuir precisamente las cantidades de vehículos que se encuentran en las calles y poder desarrollar nuestro trabajo, bien sea académico o laboral, desde nuestras casas. Entonces yo creo que hay un montón de necesidades manifiestas que esta cuarta revolución precisamente trae como soluciones y alternativas para poder desarrollar ese quehacer. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguno? Listo. Dale. Bueno, yo creo que complementando también a Paola y a Juan, las mujeres, mi enfoque es género, yo soy Marian Villa, Pioneras Dev, y nosotros enseñamos y compartimos conocimiento en torno a las tecnologías 4.0 para que mujeres de bajos recursos en 8 ciudades de Colombia accedan a empleos tanto en Colombia como en el exterior. Entonces, retomando esas ideas, las mujeres, sin lugar a dudas, nos vimos bastante afectadas por la pandemia. Eso está conformado por datos del DANE, cerca de un 28% en desempleo de mujeres jóvenes, y eso nos lleva a pensar qué es lo que está pasando hoy con el rol de la mujer en la casa, con las cargas también que asumimos que no son manifiestas y que la pandemia nos hizo verlo, y también las oportunidades, retomando pues el tema del trabajo remoto o las empresas que tienen la cultura de remote first, o sea, remoto primero, y eso significa que las mujeres también tenemos la capacidad de balancear esas cargas para poder trabajar desde casa, ser madres, ¿cierto? Tener el cuidado del hogar a través de un computador. Pero eso también implica otros desafíos. Otros desafíos es tener software o sistemas conectados que sean seguros,
que tengan protocolos de seguridad donde no existan, por ejemplo, ataques cibernéticos, como creo que esta semana tuvo una universidad de nuestro país, y que nos pueda llevar a enfrentar también a pensar cuán como confiables son los seguros que estamos construyendo y dónde está el papel de las mujeres en la construcción de estos sistemas. Yo creo que tenemos un problema muy grande para que las mujeres dejen de ser ese porcentaje de personas más pobres en el mundo, y somos esa población, siendo el 50% de la población, somos los más pobres del mundo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese algoritmo o esa ecuación para que nosotras mismas utilicemos la tecnología para empoderarnos y acceder a esos empleos que nos puedan dar esa libertad o ese manejo de nuestro tiempo, sabiendo que también la mayoría de mujeres en nuestro país son cabezas, madres de familia? Gracias. Bueno, mi nombre es Mariano, hago parte del equipo de MAT. Para complementar un poco como lo que se ha conversado aquí, las tendencias que vemos pues, desde el emprendimiento de nosotros en temas de tecnología van muy relacionadas con el tema de la diversidad y del diseño universal. Digamos que ahorita una de las cosas que se están viendo pues, a nivel mundial es cómo todas las personas pueden ser parte de esos procesos creativos, cómo una persona que tiene movilidad reducida puede aportar demasiado para un tema de arquitectura, o cómo una persona que tiene discapacidad visual puede ayudar a otros temas. Entonces, digamos que el diseño universal creemos desde nuestro emprendimiento que es algo demasiado fundamental que se debe tener en cuenta en todas las organizaciones, porque finalmente la discapacidad es la minoría más grande del mundo. Y si lo miramos desde el punto de vista del mercado, es un mercado importante que se puede trabajar, y más allá de eso, el tema de que hay que hacer parte a estas personas es algo que finalmente afecta a toda la sociedad y tiene demasiado valor agregado para todos. Entonces, de las tendencias que nosotros vemos es el tema del diseño universal. Con respecto a todo el tema del teletrabajo y el trabajo en casa, digamos que, como lo comentaba ahorita Daniel, estamos totalmente conectados, estamos en una sociedad que vos podés tener comunicación con cualquier persona al instante. Entonces, muy de acuerdo con lo que decía Daniel de la importancia ahora del inglés y de pronto esos segundos idiomas para poder acceder a esos mercados que son mucho más grandes pues, que el español. Yo creo que eso sería como lo que tendría para aportar ahí. Vale. Digamos que aquí encontramos un tema común y son las ventajas que nos presenta obviamente el poder trabajar desde casa. Nos decía María en el tema de poder de pronto distribuir mejor las cargas desde el punto de vista de quizás cuidado del hogar. También nos decía Juan Pablo el tema de movilidad. Y yo creo que también es importante reconocer que la tecnología en muchos casos es un amplificador de lo que somos como sociedad. Es decir, si somos una sociedad que tradicionalmente es unida, la tecnología nos une más. Pero si somos una sociedad que tradicionalmente somos divididos, la tecnología nos divide más. Y hay que reconocer, y no podemos dejar pasar por alto, que Colombia sigue siendo un país de enormes brechas, por lo cual hay cosas que también desde Ruta N a veces nos preocupan algunas intervenciones que hacemos. Cuando decimos, listo, remote first, vámonos todos a remoto, tenemos que pensar que somos privilegiados de poder tomar una decisión de ese tipo, porque no todo el mundo tiene una buena conexión en su casa, no todo el mundo tiene un computador en su casa y un computador de buen desempeño para poder desarrollar un trabajo. No todo el mundo, digamos que si consideramos un núcleo familiar de 4 personas, entonces puede haber un computador en la casa. Pero entonces, ¿qué pasa cuando papá, mamá y hijo mayor deciden los 3 quedarse a trabajar en la casa? Ya no necesitan un computador, sino que necesitan 3 computadores. Y ya la conexión a internet ya no puede ser de 40 megas, sino que tiene que ser de 120 megas. Entonces se sube también el servicio público. Entonces también ahí la disyuntiva es cómo hacemos para que en un escenario donde el trabajo remoto es una realidad, no dejamos a gente por fuera, porque entonces ahora la pregunta es, la pregunta en las entrevistas
En algunos casos puede ser no si cuándo puede empezar, sino tiene computador y conexión en su casa para poder empezar a trabajar. Entonces, ahí también nosotros consideramos que una estrategia muy importante que se está llevando desde la alcaldía, que es el entregar un computador a cada niño, a cada joven de la ciudad, va a jugar un factor fundamental para tratar de cerrar esas brechas que se pueden generar mediante el uso de la tecnología. Y también es súper importante, diría yo, rescatar lo que mencionaba Daniel, de conocernos a nosotros mismos, porque también con el tema del teletrabajo hay gente que le cuesta más que a otros ser disciplinados. Yo estoy en la casa y si a las 2 de la tarde hay partido de la Champions del Barcelona contra el París, pues prendo el partido y miro a ver qué hago en el trabajo, mientras que si estoy en la oficina, pues es mucho más complicado dedicarme a ver el partido de la Champions. Entonces también es conocerse uno mismo, si uno es capaz en realidad de tener el compromiso y la perseverancia de decir, listo, así vaya a jugar el que sea, las 2 horas que tengo que trabajar, como decía Paola, no para mi empresa, sino con mi empresa, las voy a dedicar al trabajo y no a hacer algún otro tipo de actividad. Y digamos que teniendo en cuenta justamente estos escenarios, Juan Pablo, ¿cómo se está abordando este tema desde las CIES? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la institución que tú tienes la posibilidad de dirigir? Bueno, Iván, yo creo que es, como lo planteas, es un reto. Nosotros particularmente desde la institución, y creo que es una realidad generalizada en la mayoría de instituciones de educación superior, y no solamente las públicas, sino también las privadas, el tener acceso a esa conectividad, incluso tener un computador, no para cada uno de los miembros de la familia, sino tener un computador en la casa. Eso es un gran reto, esas son unas realidades que vivimos actualmente, y eso es lo que precisamente la pandemia puso de manifiesto. Nosotros hablamos de apropiación tecnológica y hacia eso le apunta precisamente la ciudad con la constitución de este valle del software y todo lo que viene haciendo Ruta N, pero tenemos que tener muy claro que para poder tener una real apropiación tecnológica tiene que existir el acceso a la tecnología, el acceso como ese primer momento que pareciera muy básico, muy elemental y que lo damos por hecho, no es una realidad hoy. Por eso adquiere relevancia precisamente ese plan Libertad al que hacía referencia de parte de la administración municipal. El alcalde Daniel Quintero se ha comprometido con la ciudad a entregar 300.000 computadores para los jóvenes de la ciudad de Medellín, precisamente en esa apuesta de la ciudad de constituirse como un valle del software. Y el primer paso es el acceso. Nosotros lo vivimos en la institución. Había muchos estudiantes que no pudieron desarrollar el semestre de manera remota y seguramente lo hemos vivido todos en diferentes escenarios. Y era cómo le podríamos brindar esa alternativa al estudiante para que no se quedara rezagado con respecto a sus compañeros por no poder conectarse. Y lo otro también es la conectividad. Hacía referencia también Iván que digamos que se incrementan los costos dentro de la canasta familiar y por eso hay un proyecto de ley que quiere definir el acceso a la conectividad como un servicio público esencial. Yo creo que lo que está pasando hoy en el mundo, en Colombia particularmente, se ha detonado la necesidad de fomentar precisamente el acceso a la tecnología y luego de poder tener el acceso por la inmensa mayoría de los colombianos, ahí sí podemos hablar de una transformación tecnológica pasando por los diferentes ciclos, que es donde digamos que el ciclo completo al que tiene que llegar. Luego de ese acceso, para que haya una real apropiación tecnológica, luego de ese acceso y la interrelación con las diferentes tecnologías, poder empezar a transformarlas, poder empezar a generar valor agregado a partir de lo que se hace en cada uno de esos roles. Entonces yo creo que desde las instituciones de educación superior ha sido un reto precisamente y se ha evidenciado la necesidad de poder garantizar el acceso a esas tecnologías. Bueno, Juan Pablo, esos son los esfuerzos obviamente que se hacen, podríamos decirlo, desde los escenarios tradicionales de búsqueda de generación de habilidades en el tejido social, no solamente de la ciudad sino del país.
pero también hay otras iniciativas que buscan justamente también llevar conocimiento y que las personas adquieran habilidades que les permita desempeñarse de una mejor manera también en el sector productivo. Marian, cuéntanos un poco en qué consiste Pioneras Dev y cuáles son los principales puntos que ustedes están trabajando actualmente en esas comunidades de tecnología. Bueno, primero la invitación es para que googleen, pues entren en internet y busquen en Google comunidades de tecnología, Ruta N. Y Ruta N creó como un espacio para alojar como las principales comunidades de tecnología en Medellín. ¿Qué son las comunidades? Son espacios de conocimiento abierto, compartido en diferentes tecnologías o lenguajes de programación. Entonces, si bien hay una falta de equipos, de conectividad, tenemos un montón de problemas y brechas que resolver, creo que retomando también las palabras de Daniel, hay varios puntos que me hacen mucho eco de lo que él dice. Uno tiene que ver con la capacidad de tomar riesgos y también atreverse a. Creo que las ganas y la curiosidad intelectual, como él también la definía, es una característica muy importante si uno quiere estar en tecnología. Creo que una gran barrera es precisamente ese pensamiento de esos para científicos, genios, matemáticos, tengo que ser ingeniero de sistemas, sin dejar a un lado toda la formación que la universidad pueda proveer. Es claro que solo en Latinoamérica el 14% de las personas se gradúan de la universidad. O sea que tenemos un montón de gente que queda por fuera. Y si usted no tiene los recursos para ir a una universidad, no se quede en esa excusa. De hecho, tenemos un expresidente de Bello que escuchaba las clases por la ventana de la escuelita hace muchos años, muchos años. Pero ¿qué tal si usted va a ver qué es eso y de pronto no entiende a la primera que es JavaScript, pues que es un lenguaje de programación, pero de pronto a la segunda vez que va, tiene un amigo que sí tiene computador y se hace al lado a programar? Eso fue lo que pasó en Pioneras. En Pioneras llegaron niñas con el dinero del bus prestado, con un celular, simplemente ni siquiera con datos prepagado, pero que tenía la posibilidad de conectarse a una red Wi-Fi y desde ahí bajó Slack, que fue el sistema que también dijo Daniel para poder chatear con nosotras, empezó a crear sus repositorios en Drive, o sea, empezó a documentar su proceso de educación, creó su cuenta en GitHub. A los 6 meses de ser muy constante, porque es un esfuerzo de ella, ni siquiera de nosotros le compartíamos el conocimiento, pero eso es solo una tarea, o sea, la tarea también es no quedarse con eso y llegar a casa, seguir estudiando, a leer, qué otros recursos me pueden compartir, necesito una mentoría, etcétera. Esta niña consiguió su empleo en testing, pues probando software, o sea, encontrando errores en el software, ni siquiera todavía programando, pero fue un primer acercamiento. Creo que hay mucho ahí para seguir pues como hilando o pensando cómo resolver esos problemas, pero creo que ustedes tomen la oportunidad. O sea, otra cosa que pasa con el inglés es que no se sienten muy seguros o piensan que se van a tomar 3 años aprendiendo inglés. Lo importante es que usted dé ese primer salto también a ponerse en una posición incómoda, o sea, que le hablen todo el día en inglés y usted mire cómo trata de comunicarse para que vaya adquiriendo esos skills o esas habilidades y poderse conectar con otras personas que seguro usted tendrá que aportarle una visión muy diferente. Y adicional, me parece muy interesante, también hablando del tema de accesibilidad, la accesibilidad web junto con también la seguridad son 2 pilares fundamentales hoy. Es entender que 20% no tienen acceso a los sistemas y que necesitamos pensar, por ejemplo, en sistemas que hablen por voz, por comandos de voz, que ya existen, ¿cierto? Y entrenar esas inteligencias. Entonces, no necesariamente es hacer código, quizás usted lo que va a hacer es entrenar una entidad de inteligencia artificial para que les enseñe mandarín a unos niños en Portugal. Entonces, el mundo está muy abierto y yo creo que sí tenemos muchas barreras, o sea, lo del computador, lo de los ingresos, solo hay como un 10%, un 1% privilegiado en nuestro país, el resto del 90% es pobre y aún así los que son del 10 y el 1 siguen considerándose pobres frente al mundo. Entonces, sí, somos un país pobre, pero ¿qué vamos a hacer para cambiar? Gracias. Marian, y otra cosa, digamos, como si alguno de los jóvenes que hay acá está interesado en vincularse a Pioneras Dev, ¿qué tiene que hacer? Es abierto. De hecho, como pues tenemos muchas barreras en este momento de varios frentes, pues porque ya no son encuentros presenciales, nosotros también creamos repositorios, pero lo que hacemos es en redes sociales, ustedes buscan Pioneras y seguro les sale mujeres. Pioneras Dev.
D de dedo, E de elefante, U de vaca, eso significa desarrollador, pues developer, es como cortico. Y nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes. En YouTube también subimos todos los videos que generamos y generamos contenido en español, o sea, traducimos documentación técnica de lenguajes de programación en español para que ustedes también aprendan. Y hay veces tenemos invitados internacionales para hablar en inglés, porque ustedes también, la idea es que hagan el esfuerzo y traten de entender el lenguaje. De hecho, cuando uno programa, uno los comandos los hace en inglés. Entonces, si ustedes no aprenden inglés, ahí ya de por sí hay una barrera, porque nosotros no generamos lenguajes de programación todavía. Bueno, ¿y está orientado a mujeres o también reciben? No, tenemos un asterisco y estamos orientados a mujeres pues ya les expliqué las problemáticas que tenemos específicamente en género, pero siempre invitamos a que un hombre pueda asistir, pero sí empodera a una mujer, o sea, la tía, la mamá, la prima, la sobrina, la que sea. Pero es que ella no sabe tecnología. No, pues no importa, o sea, llévela a ver si le interesa. Hay mujeres que han ido, la mamá ha acompañado al chico pues a un meetup, o sea, un encuentro de nosotros, y la mamá termina pareciéndole interesante y sigue asistiendo a los encuentros. Entonces, lo que queremos es que más mujeres sientan esa curiosidad intelectual, y si es llevada por un hombre, pues y en parejas se puede lograr. Bueno, muchas gracias. Mariana, desde Más Movilidad, cuéntanos un poco más sobre en qué consiste Más Movilidad, cómo este emprendimiento tecnológico pues, le aporta a la solución de problemáticas de ciudad y cómo puede esto de alguna forma directa o indirecta terminar beneficiando a los jóvenes. Bueno, Más Movilidad es todo un ecosistema que está diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. Digamos que uno de esos primeros productos que diseñamos es un dispositivo eléctrico, es como una bicicleta y se adjunta a una silla de ruedas. Allí, pues, aquí a mi izquierda pueden ver el dispositivo. Esto lo que hace finalmente es aumentar la movilidad de las personas que tienen movilidad reducida. Entonces, de vos estar moviéndote 20 metros al día, te puedes estar moviendo unos 20 kilómetros. Entonces, se te aumenta infinito las oportunidades. Pero eso es una sola de las herramientas. Como entramos en la problemática y nos dimos cuenta que la población con discapacidad está excluida de un montón de cosas, de la parte laboral, de la parte social, de la parte educativa. Entonces, no encontramos forma de cómo hacían ellos para poder adquirir este dispositivo. Entonces, a partir de eso empezamos a crear otras iniciativas alrededor del dispositivo y creamos una solución tecnológica que se llama MatMandados, y son domicilios, logística hecha por personas con movilidad reducida en estos dispositivos. Y creamos otro emprendimiento que se llama Mat Tours, y son tours que son educativos y divertidos por la ciudad de Medellín. Cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad puede acceder pues, a los tours, conocer las ciudades de otro punto de vista. Nosotros decimos que es como ponte en mis ruedas, y es un tema de educación, porque pues, digamos que nosotros sabemos que lo que realmente hay que hacer es un cambio en la mentalidad, en la cultura. El dispositivo MAT es una oportunidad para los jóvenes porque, como les decía, es apalanca, ¿cierto? Te aumenta las posibilidades. Entonces, vas a poder acceder nuevamente a cosas que antes no podías, a la salud, al trabajo. Hay una estadística muy tesa y es que el 50% de las personas que no tienen empleo es porque tienen dificultades de acceso al trabajo, ¿cierto? Entonces, una herramienta como el dispositivo MAT te apalanca, te aumenta, te potencializa pues como tus habilidades. Entonces, sí, digamos que nosotros como en ese propósito que tenemos que siempre es estar mejorando la calidad de vida de estas personas, estamos sacando soluciones tecnológicas que de una u otra forma los conecten a la parte social, a la parte laboral, a todo el tema educativo. Entonces, es una propuesta bien completa. Es entender que no solamente hay brechas en materia de tecnología, de acceso a computador, de acceso a conectividad, sino que también hay una serie de brechas en materia de capacidades y de posibilidades de las personas, inclusive de desplazarse, que en muchos escenarios damos por sentado, de que simplemente no, pues es que la vacante está abierta y ahí está disponible, y no nos detenemos a pensar qué barreras justamente hay para que las personas puedan acceder. Entonces creo yo que es fundamental ese trabajo que están haciendo ustedes desde Más Movilidad.
Paola, ¿qué estrategias se pueden encontrar los jóvenes para acompañar su transición al mercado de trabajo? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde TASMI? Bueno, desde TAXMI tenemos 3 pilares fundamentales. 1, la inspiración. 2, el fortalecimiento de todas esas habilidades, conocimientos que los jóvenes tienen. Y segundo, esa conexión con las oportunidades del talento de los jóvenes. Definitivamente somos unos creyentes de que es muy importante que también en ese proceso de inserción laboral podamos tener muy buen acompañamiento, ¿cierto? Si bien dentro de la educación formal, cuando estamos en educación superior, tenemos unos muy buenos acercamientos de esos cursos prepráctica, desde algunas materias que nos ayudan de alguna u otra forma a tener como esa conexión o esos primeros acercamientos al mercado laboral. Es muy importante para nosotros desde TAXMI que los jóvenes puedan sentir un acompañamiento real de cómo puedo encontrar, por ejemplo, de cómo puedo encontrar esas oportunidades, cómo puedo diseñar incluso una hoja de vida, cómo puedo destacar, porque sabemos que dentro de los procesos de inserción laboral existen muchísimas hojas de vida, por ejemplo, que se mandan a una sola vacante. ¿Cómo puedo realmente generar? Y ahí entran todas esas skills, por ejemplo, de pensamiento creativo, de pensamiento lateral, donde tengo que ser creativo incluso para saber cuáles son esas cosas que me componen y que puedo resaltar y que puedo mostrarle a los otros para yo llegar a esas oportunidades, ¿cierto? Entonces también creo que desde TAXMI hemos visto como un acompañamiento desde el antes, durante y después, que ayuda también a los jóvenes a hacer un clic o un match con mucha más confianza, con un proceso que definitivamente los lleva primero a conocerse, ¿cierto? Porque como decía Daniel, el primer paso y uno muy importante es conocerse muy bien, saber qué es lo que tengo y qué puedo ofrecer a las empresas. El segundo, desde ese fortalecimiento que viene permeado desde las tendencias, desde qué es lo que estudié, hacia dónde me quiero dirigir. Y ahí desde TAXMI vimos un punto muy importante y son las upskill, o un proceso de upskilling y reskilling, donde el upskilling nos lleva a que definitivamente tenemos una formación o unos conocimientos iniciales y empiezo a través de la tecnología a transformar esas habilidades o a mejorarlas. Y desde reskilling, ¿cómo empiezo a buscar otras esferas, otras áreas de oportunidad? Por ejemplo, la programación, donde los trabajos tradicionales empiezan como a migrar o a permearse de esas nuevas tendencias para empezar a entrar a otros nuevos mercados que necesitan otro tipo de habilidades, ¿cierto? Entonces, finalmente, como todo este proceso de inspiración, desde un proceso interior hacia un proceso exterior también, desde esa proyección de dónde quiero estar y cómo quiero proyectarme, hasta ese fortalecimiento de lo que tengo e incluso lo que puedo llegar a tener para llegar a donde quiero estar. Y finalmente esa conexión con las oportunidades es vital. Y ahí creo que toda esa unión de fuerzas desde lo público, desde lo privado, desde todos los sectores empiezan a jugar un papel y un rol fundamental, porque es súper importante que los jóvenes también podamos tener esa posibilidad, incluso desde la educación formal y no formal, desde las universidades, a empezar a entender esos lenguajes o esos sistemas de cómo se mueven las empresas, de qué están buscando. Y TAXMI finalmente ha sido como ese puente también de que los jóvenes encuentran un lenguaje común. Somos de jóvenes para jóvenes, claramente, y encontramos también como esas dolencias y esos puntos claves donde definitivamente queremos encontrar esas necesidades de las empresas y saber traducirlo a los jóvenes y también mostrar e inspirar pues como a las empresas a mirar todo el potencial creativo, porque muchas veces también estamos enmarcados dentro de una estructura muy tradicional, pero como yo también desde todo este tema de tendencias y cuarta revolución industrial puedo mostrarle a un joven
que, por ejemplo, es de ciencias naturales o de unas ciencias sociales, por ejemplo, de un trabajo social, de una psicología, cómo la tecnología puede impactar realmente su trabajo, cómo ese desarrollo de habilidades de verdad nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones y hacer cada día mejor lo que nos apasiona. Paola, ¿y ustedes desde TASMI, digamos, como lo que hacen es ese acompañamiento, o cuéntanos un poco más como cuál es el objetivo, la misión y en términos generales como qué es lo que hace TASMI? Bueno, TASMI definitivamente busca aumentar esos niveles de inserción laboral, ser una compañía clave en ese proceso de antes, durante y después de los procesos de inserción laboral. Entonces, desde TASMI tenemos una serie de cursos, charlas, también tenemos unas asesorías personalizadas, porque también hemos reconocido que si bien tenemos una información muy general sobre cómo presentar una entrevista, que es muy importante tener como tu currículum vitae o tu hoja de vida y que ya migra hacia nuevas tendencias, todas las áreas de conocimiento son muy distintas. Y dentro de esa diversidad que tenemos los jóvenes, muchos van desde el arte, muchos se conectan mucho más desde lo tecnológico, muchos se conectan más desde las ciencias naturales y el medio ambiente. Entonces, desde TASMI tenemos como toda esa oferta muy amplia donde puede llegar desde lo muy general hasta lo muy específico, porque también es muy necesario que si bien como joven yo voy a una charla donde me explican todas las partes de una hoja de vida y todo eso, cómo realmente puedo personalizar esa hoja de vida y por dónde puedo empezar. Y ahí está TASMI para ayudarte a personalizarla de acuerdo a tu propósito, a tus intereses y que realmente esas hojas de vida reflejen quién eres. En una entrevista laboral también, ¿cómo podemos nosotros apoyar a los jóvenes? Y desde TASMI lo hemos visto mucho, es que cuando llegamos finalmente también a esos momentos de entrevista laboral, como todas esas soft skills que los jóvenes necesitan juegan un papel fundamental, desde esa confianza que pueden tener. Hoy día muchas de las entrevistas son remotas. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para hacer ese cambio de chip de que ya no es una entrevista presencial, por ejemplo, 1 a 1, sino que es una entrevista remota? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para eso? ¿Qué puede hacer la diferencia incluso dentro de una respuesta, pero que siga teniendo esa esencia desde lo que soy y lo que quiero aportar? Entonces, TASMI definitivamente se ha enfocado mucho en eso, en tener un acompañamiento desde los conocimientos, una conexión real con las oportunidades, no solamente desde lo laboral, sino también mostrarle a los jóvenes oportunidades para aumentar esas skills o mejorar, hacer todo ese fortalecimiento de las habilidades y competencias que tenemos y ser ese puente de conexión con las oportunidades empresariales, ser ese puente que conecta, que comunica, que habla entre las empresas y los jóvenes. Bueno, súper. Juan Pablo, desde la institución universitaria Pascual Bravo, ¿cómo manejan ustedes este tema de la transición hacia el mercado laboral de los graduados? Bueno, ahorita retomando también un poco las palabras de Daniel, donde se resaltaba lo que sucede en la ciudad de Medellín, yo creo que lo que pasa acá es de mucho impacto. La relación que existe entre esa triada universidad, empresa, Estado es cada vez más fuerte, es digamos que histórica. El Comité Universidad, Empresa, Estado de la ciudad de Medellín va a cumplir 20 años, fue el primer comité del país. Esto lo que hace es facilitar precisamente el diálogo, la articulación y la coordinación de los diferentes esfuerzos de los actores que conforman esa triada para facilitar el tránsito precisamente al mundo laboral de una manera integral, de una manera completa. Lo que sucede acá particularmente se ve reflejado desde el sector academia en la mesa de talento del CUE, en donde se identifica de parte de los empresarios de la ciudad cuáles son esas necesidades que se tienen pensando en una futura inserción de los jóvenes hacia el mercado laboral. Aquí es importante resaltar como diferentes actividades que se desarrollan en el marco de esa triada, que desde las instituciones lo que venimos es potencializando lo que han hablado todos mis compañeros
sobre esas competencias sociohumanísticas o competencias del siglo XXI, mal llamadas para mí competencias blandas, donde adquiere principal relevancia el tema de la comunicación, no solamente la comunicación entre pares, la comunicación entre compañeros de trabajo, sino también la comunicación dentro de esa interconexión global, y una mucho más fuerte aún, esa comunicación, digamos que pensada, esa comunicación consciente. Se piensa que en el rol de los comunicadores van a quedar muchas competencias o muchas actividades más bien van a quedar relegadas para las máquinas. Una máquina hoy ya puede redactar textos y producir noticias en portales web, pero ¿dónde está precisamente la interpretación para generar la opinión? Ahí es donde adquiere relevancia precisamente ese tipo de competencias. Y otras competencias que yo creo que son importantes en temas comunicacionales, y es la comunicación entre el humano y la máquina. Yo creo que es supremamente importante empezar también a entender esas dinámicas. Otras competencias que ya lo han mencionado también mis compañeros, el tema de la creatividad, lo que resaltaba Daniel, que es supremamente importante, y es el tema del bilingüismo. También el tema de la colaboración en esa interconexión global. La colaboración es fundamental, puesto que es la sumatoria de esos esfuerzos, no solamente desde el punto de vista individual como trabajador de una empresa, sino también la comunicación y colaboración entre empresas, esa colaboración de manera horizontal. Entonces yo creo que eso es fundamental, y eso es lo que viene pasando en la ciudad de Medellín. Por eso es importante esas iniciativas que motivan a la inscripción y matrícula, no solamente en programas de educación superior, que son relevantes a mi criterio, siguen siendo y lo seguirán siendo importantes, porque no solamente forman en las competencias del saber o del hacer, sino también en esas competencias del ser, que por el hecho de socializar con mis compañeros en la universidad, en el campus, se van desarrollando ese trabajo en equipo, ese liderazgo, esa asertividad. Pero también hay otras alternativas, que es el desarrollo de otras competencias específicas, aparte de las competencias blandas, todo lo que ampliamente sabemos en temas de programación, en temas de Internet de las cosas, en temas de Big Data, en analítica, todo lo que hoy nos ha traído precisamente esta cuarta revolución, y se ve reflejado en el tránsito que se hace bajo un modelo de pasantías, en donde el estudiante de nuestras instituciones va a la empresa no solamente en el momento donde se hacen las prácticas, que es cuando está finalizando el proceso de formación, en los 2 últimos semestres por lo general. La idea es que en el modelo de pasantías el estudiante vaya desde el primer semestre a la empresa, un poco trayendo esa formación dual de Alemania, digámoslo que con unos matices, pero de esta manera el estudiante puede ir adquiriendo todo ese tipo de competencias que van más allá de las competencias del saber o del hacer que se viven en la empresa. Todo el tema de la importancia que hay de la comunicación, de todo lo que venimos hablando, pero ya lo viven de manera experiencial. Entonces, yo creo que eso es muy importante, cómo resuelven los retos de innovación en un aprendizaje basado en proyectos. Y eso es lo que pasa y es lo que viene pasando. Por eso yo resalto tanto lo que sucede en la ciudad de Medellín, con un ecosistema de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y educación supremamente marcado, donde los actores de esa triada lo que hacen es impactar directamente al cuarto actor que falta dentro de la triada, que es la S de sociedad, la S del entorno. Yo creo que eso es lo que viene pasando en Medellín y es ampliamente resaltable. Súper. Hay un tema que me parece pues, fundamental, y es justamente como tratar de una forma u otra adquirir habilidades, obviamente, pero también lo decías, Paola, de cómo lo transmito, ¿sí? Y hay cosas que también, basados en lo que nos comentaba también Daniel, es importante, como diría yo, enfatizar. Las cosas son más tangibles cuando se hacen que cuando se dicen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú decías, si uno en una hoja de vida va a poner creativo y habilidades de diseño,
pero la hoja de vida la hizo bajando un formato predeterminado de Word, pues no está reflejando que está siendo creativo y que tienes habilidades de diseño. Habilidades para hablar en un segundo idioma y pones 90%, pero la hoja de vida cuando la presentas en ese segundo idioma tiene una cantidad de errores que reflejan que tienes un dominio del 20%, pues es muy distinto. O cuando ponemos habilidades de comunicación y redacción de textos, pero no sabemos la diferencia entre dónde va una coma y dónde va un punto, pues ahí tenemos problemas. Y yo lo planteo también es porque muchas veces, de nuevo nos quedamos pensando en la punta, y es ¿cómo hacemos para ayudar a una transición laboral hablando de temas de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de Machine Learning, de una cantidad de tecnologías? Pero también tenemos que recordar los grandes baches que tenemos en dos habilidades fundamentales que son lectura y escritura. Tradicionalmente a Colombia no le va nada bien en las pruebas PISA en comprensión de lectura. Es decir, que antes de pensar en ser expertos en una tecnología, hay que volver a aprender a leer y a escribir básicamente, ¿sí? Hay que tener la capacidad de leer un texto, analizar, y lo que tú decías, la máquina perfectamente puede producir un texto, pero interpretar, analizar y extraer conocimiento del texto, hasta ahora, eso sí nos corresponde a nosotros como seres humanos. Y más aún tener la capacidad de construir un texto que muchas veces uno puede no verlo como tan importante, pero inclusive luego, cuando ya estén utilizando lenguajes de programación, van a ver la gran diferencia que hace una coma, no solamente en la interpretación del texto, sino en lo que va a ser el código, si yo pongo un punto en una parte o lo pongo en otra parte. Entonces, ese tipo de analogías donde un punto cambia el sentido de algo en la vida real, pero que ese mismo punto también en el mundo de programación te cambia el sentido y la forma en la que lo ejecuta, nos muestra también la relevancia que tiene este tema de pensar de pronto quizás en que tenemos discusiones a veces muy avanzadas, cuando en realidad todavía tenemos algunas falencias todavía muy básicas que como sistema de educación tenemos que solventar, porque a veces también lo que nosotros vemos de Rutan en todo el trabajo articulado que hacemos con el CUBE y con las demás entidades del ecosistema, sentimos que esta carga, por llamarlo de alguna forma, siempre se descarga sobre las instituciones de educación superior, y es, ustedes no están produciendo los perfiles que demanda el sector productivo. ¿Qué pasa que ustedes como institución no tienen una ingeniería en computación cuántica? ¿Cómo así que ustedes solamente tienen ingeniería de sistemas? Ingeniería de sistemas existe hace más de 50 años en Colombia. ¿Por qué no están adelantándose? Y no nos detenemos a revisar todo el flujo educativo completo desde que los niños están en preescolar hasta que salen de colegio y empiezan a buscar una formación, bien sea a través de entidades que están por fuera de la educación formal o en entidades de educación formal como el Pascual Bravo. Ahora, a mí, obviamente, desde Rutaden, aquí voy a aprovechar que los tengo a ustedes para hacerles una última pregunta en los últimos 10 minutos que nos quedan, y es, desde su perspectiva, ¿hacia dónde deben apuntar las estrategias del ecosistema emprendedor de la ciudad para fortalecer las iniciativas juveniles de cara a la cuarta revolución industrial? Que esto es algo que para nosotros es fundamental, puesto que actualmente estamos construyendo la política pública de ciencia, tecnología e innovación, y obviamente los jóvenes deben jugar un papel fundamental en la ejecución de esta política pública, y esta es una pregunta para todos nuestros panelistas. Empecemos por mi izquierda. Bueno, yo creo que a nivel, retomando como tus palabras, cuando uno piensa precisamente en tecnología, piensa en que es súper avanzado, como les decía, como para genios. Y no, se basa en eso, en lectura y escritura, porque el software, por eso se dicen lenguajes de programación, son lenguajes, entonces tiene unas reglas, tiene una semántica y tiene una sintaxis. Creo que si pensamos en emprendimiento, es entender eso también que decías, que la respuesta, digamos, a todas las problemáticas que tenemos no van solo de un sector, probablemente tengamos, y no probablemente tenemos que trabajar juntos en esa triada, pues la universidad, la empresa privada, el Estado y nosotros también como sociedad planteando problemas que realmente solucionen nuestras problemáticas, ¿cómo así?
Existen ya unos pactos entre naciones. A mí me gusta mucho asociar eso con respecto a las habilidades blandas y también el autoconocimiento, y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso no es nada nuevo ni nada raro, y creo que nosotros también desde la formación académica que tenemos desde los inicios, desde temprana edad, debemos pensar bien cuál es nuestro propósito, o sea, en qué vamos también a enfocar nuestra energía, pensando que no solamente se trata de desarrollar nuestro talento, sino también cómo vas a pay it back, cómo vas a pagarle hacia atrás a todas esas personas que te han extendido la mano para que tú también jales a los otros. Trabajar colaborativamente y co-creativamente es uno de los pilares fundamentales, creo que son los pilares fundamentales del emprendimiento hoy, el pensar también en conjunto a través de clústeres, a través de asociaciones, a través de iniciativas que no se logran solo. También crear o hallar un cofundador, que fue una de las preguntas que ahora le hice a Paola cuando recién nos encontramos, es cómo encontraste tu cofundador, porque yo creo que nada se logra solo. Entonces, dejar de pensar tan individual y pensar cómo solucionamos entre todos estas problemáticas que tenemos, y eso tiene que ver también con el emprendimiento para generar soluciones a esas problemáticas. Paola. Bueno, creo que dentro de nuestro sistema de emprendimiento y esa experiencia que he podido pues, recoger en el camino, justo en esa conversación que hablaba con Mari, encontré un punto muy importante, y es que cuando nosotros empezamos Taxmi, queríamos, pues encontramos ese problema que hoy también pues como que nos convoca en temas de inserción laboral, pero cómo meterle el factor tecnológico, siendo dentro del equipo, pues que somos 3 personas, un administrador de empresas y 2 economistas, cómo entre nosotros podemos meterle ese factor tecnológico si ninguno de nosotros sabe de temas de programación. Entonces, creo que una de las grandes apuestas también dentro de todo el ecosistema de emprendimiento debe ser el apostarle, el primero, entender que hoy día los emprendimientos juveniles no solamente se basan en tecnología, sino que son de una diversidad enorme. Hay mucho talento desde el tema, por ejemplo, de economía naranja, hay muchos artistas, hay demasiadas personas muy interesadas en ese tema del medioambiental o de arte y cultura y todo esto. Entonces, entender que no todos los emprendimientos son de tecnología, pero cómo también acercar todos estos emprendimientos a que definitivamente la tecnología puede ser ese factor amigo que los puede ayudar a potencializar su emprendimiento. Entonces, creo que una de las apuestas también debe ser como mirar cómo esas comunidades, por ejemplo, pueden ayudar a estos emprendimientos a acercarse a esos lenguajes que definitivamente desconocemos. Segundo, sería como esa apropiación tecnológica. También hablábamos ahorita como de esos baches y cómo yo puedo entender cómo esa tecnología que a veces vemos tan lejana, es que, por ejemplo, hoy día para muchos jóvenes en la ciudad hablar de inteligencia artificial, hablar de Big Data, hablar de esas tecnologías de la 4ª revolución industrial siguen siendo muy lejanas. ¿Cómo podemos también entonces como ecosistema empezar a bajar un poco, no a bajar, como a naturalizar un poco más y a mostrar esas bondades que tiene la 4ª revolución industrial para los jóvenes y para todo ese proceso de proyecto de vida, de cómo puedo ser una psicóloga que me apalanque de esa tecnología, cómo puedo ser un biólogo que me apalanque de la tecnología para sacar emprendimientos de valor? Entonces, resaltar como esa diversidad que definitivamente nos lleva a unos retos. Y ya para finalizar, sería como todo ese tema de la interconexión que hablábamos. ¿Cómo vamos a seguir conectándonos desde lo mundial, por ejemplo? Empezar a ver y abrir un poco la mente a qué se está dando en el mundo y cómo puedo también traer o crear cosas que se adapten a nuestros contextos. Gracias. Juan Pablo. Bueno, yo quiero retomar lo que sucede en la ciudad de Medellín precisamente hablando de ese ecosistema. Yo creo que, y ahorita lo referenciabas, Iván, a veces la carga recae en alguno de los actores de la triada, porque no solamente recae por lo general
en las universidades y nosotros en todos los espacios siempre lo asumimos, pero también recaen los otros actores de la misma. Y yo creo que tenemos que tener la conciencia de que eso a lo que le estamos apuntando tiene que empezar a trabajarse, como bien lo decías, desde los niveles precedentes, desde el preescolar, desde la educación básica, desde la media, porque finalmente ahí se van adquiriendo, en ese proceso se van adquiriendo todas esas competencias de las que tanto hemos hablado acá, y lo que hacemos en la educación superior, sin eximirnos de responsabilidad frente a las exigencias que hay en el sector y que tenemos, pero también es en el ciclo cómo cada uno aporta desde sus, digamos, quehaceres, desde sus objetos misionales. Ahí es donde es importante precisamente la articulación que debe existir entre la educación básica, media, la superior y cualquier otro tipo de formación postsecundaria. Yo creo que lo que tiene que existir es precisamente dotar de herramientas a esos formadores. A veces la formación, digamos que el rol del docente en nuestro país no tiene la trascendencia que debería tener. Yo creo que el rol que tiene un docente en cada uno de los niveles es fundamental, porque ahí es donde se despierta precisamente ese interés, esa pasión por diferentes temas. Entonces, es trabajarlo en cada uno de los niveles. Esto no sucede por arte de magia, esto es un ejercicio de muchos años. Hoy estamos formando a los trabajadores de los próximos años y hacernos esa pregunta. ¿Nosotros los estamos formando precisamente para esas realidades dentro de unos años o los estamos formando para las realidades actuales? Y esa es, digamos que el reto, ese es el reto que tenemos precisamente pensando en términos de prospectiva, en términos de futurología, qué es lo que va a pasar en los próximos años, teniendo en cuenta las dinámicas cada vez más rápidas de las transformaciones tecnológicas, como lo vemos en el transcurso de cada una de las 4 revoluciones. La primera básicamente se toma 200 años, la segunda se toma quizá medio siglo, la tercera ya se toma un poco menos, 20, 30 años, esta última solamente se tomó 10 y ya estamos hablando de la 5ª revolución industrial. Entonces, ¿cómo nosotros afrontamos precisamente eso? Y lo que está sucediendo en la ciudad de Medellín yo creo que es fundamental, la creación de los centros del Valle del Software, este tipo de espacios donde podemos encontrarnos con los jóvenes, precisamente esos trabajadores del mañana, y poderles transmitir un poco lo que conocemos desde la experiencia de los emprendimientos, la experiencia desde los entes encargados de articular en el ecosistema, desde las instituciones de educación superior, y que se puedan llevar un poquitico de esa información y ponerla en práctica cuando tengan que tomar las decisiones para lo que va a ser su proyecto de vida, bien sea trabajando en una empresa o, por qué no, empezando su propio emprendimiento. Entonces yo creo que ese es el reto, es un reto de todos y creo que hay un granito de arena que debemos aportar desde cada uno de nuestros roles. Vale. Finalmente, Mariano, puntual, porfa, que ya se nos agotó aquí el tiempo y ya pasamos a las preguntas. Bueno, yo creo que esas estrategias del ecosistema de emprendimiento pues, de la ciudad y del país, en mi opinión, lo más importante en lo que se debe enfocar es en el tema de la curiosidad. ¿Por qué digo la curiosidad? Porque digamos que toda la tecnología y toda la conexión que nos ha podido brindar, la información ya está. Pues, obvio, todo el tiempo estamos construyendo información, creando cosas nuevas, pero la información ya está ahí. Lo que yo siento que le falta en general al país y en general pues al ecosistema es esa curiosidad. Es como cuando tú tienes curiosidad, tú buscas la fuente, miras dónde puedes encontrar más, te vas palpando de más cosas, vas como construyendo ese conocimiento. Entonces, yo creo que el problema no es de educación, sino de curiosidad, de qué tengo que hacer yo como para salir del punto de confort, para llegar a eso que quiero pues como lograr como emprendedor. Otra de las cosas que siento que hay que hacer es todo el tema de sinergias. Es muy importante que como que todos los actores del ecosistema estén como alineados, que estemos como mirando hacia un mismo norte. Desde MAT también sentimos que es muy importante el tema de la inclusión. Es fundamental que en todas estas iniciativas que se están haciendo a nivel de ciudad siempre se tenga en cuenta como todas las diversidades pues, que tenemos como
como en nuestra ciudad y en general pues en el país. Y por último, creo que es fundamental el acompañamiento. Creo que hay mucha gente que quiere emprender, yo creo que los paisas de por sí somos una raza que le gusta emprender, todo el que trabaja tiene el negocio de Instagram o vende las galletas o vende lo que sea, o sea, somos emprendedores como por naturaleza. Entonces creo que si hay un acompañamiento, pues eso permite fortalecer como todas esas habilidades que ya tenemos como propias y creo que le daría demasiada fuerza pues como en general al emprendimiento de la ciudad. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la sección de preguntas para ya obviamente ir finalizando este espacio. Les pedimos porfa, tenemos 2 micrófonos a los lados del escenario, uno a mi izquierda y otro acá a mi derecha. Las personas que quieren hacer preguntas pues se acercan al micrófono y pues simplemente hacer la pregunta súper clara, súper corta para darle la posibilidad a que varias personas puedan participar. Entonces, adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Patiño. Mi pregunta, bueno, son 2 preguntitas muy rápidas. La primera, me pareció curioso que no hablamos sobre la ética en esta 4ª revolución industrial, que me parece muy importante, la ética profesional. Y la otra es sobre cómo podemos manejar la problemática sobre la oportunidad de los recién egresados viendo o dado que no hay experiencia. Gracias. Bueno, ¿quién quiere tomar la respuesta de los panelistas? Bueno, sobre la ética. Yo creo que eso tiene que ver con lo que hablamos ahora de la autonomía. Pues primero, gracias por ser valiente y por ser curioso, por pararte y invitar a los otros a que hagan la pregunta. Y con respecto a la palabra ética, yo creo que cuando estamos trabajando pues con tecnología, los procesos de autoconocimiento son muy importantes para entender también cuáles son nuestras habilidades y empezar a fortalecer, digamos, todas esas características que hacen un buen ser humano. De hecho, ya existen pues como programas especializados en humanismo digital, que no necesariamente tiene que ver con una ingeniería, sino con cómo resaltamos esos valores y esas capacidades que tenemos nosotros también de conectar y trabajar lo social para entender que la tecnología tiene un impacto final dentro, pues, o sea, detrás del computador hay otra persona queriendo conectar contigo. Entonces, yo creo que ahí entra también mucho el tema del legal tech, pues, y ya nos vamos como a lo jurídico y también lo de seguridad, de entender también las acciones que debemos, digamos, hacer para proteger nuestros sistemas y también a los niños y a las personas pues que pueden resultar vulnerables ante personas que están detrás de esa pantalla, que son seres humanos, donde también hay seres humanos que probablemente no sean buenas personas. Entonces yo diría que esa capa es súper linda ponérsela como del superhéroe también, que enseña y educa a las personas que de pronto no tienen el conocimiento o no saben el alcance de la tecnología, para entender que la tecnología puede ser transformadora, pero también como una herramienta que potencializa las capacidades de nosotros como seres humanos, también puede ser utilizada para el mal, pero también hay personas que nos ponemos esa capa para proteger a los otros de los posibles riesgos que puedan existir en línea. Y respecto al tema de inserción. Bueno, me sumo a esa, como el tema de la experiencia sobre todo. Me encanta porque cuando comenzamos TaxMe, uno de los baches o las brechas más importantes que encontramos fue esa. Definitivamente, como jóvenes recién egresados, nos encontramos dentro de un círculo donde para trabajar necesito experiencia, pero si no me dan esa primera oportunidad, nunca voy a encontrar esa experiencia. Entonces, la primera frase para nosotros más importante era esa redefinición de la palabra experiencia, ¿cierto? Entonces empezamos una serie de conversaciones con empresas, nuestro primer piloto incluso se basó muchísimo en ese tema de conexión, de cómo definitivamente como empresas y todos esos 3 sectores unen sinergias
para redefinir la experiencia laboral, que no sea definitivamente por años, porque tú puedes pasar 8 años haciendo una misma labor, centrada en una misma cosa y no aprender un montón de habilidades o cosas que pueden aportar a una empresa, como ya hoy día lo tenemos los jóvenes, desde esa curiosidad que hablábamos ahora, desde nuevos espacios a los que asistimos constantemente y nuevas cosas que hacemos. Entonces, ¿cómo redefinir una experiencia laboral que no sea definida a través de los años, sino a través de ese potencial que los jóvenes somos capaces de aportar a las organizaciones? Y de ahí venía la palabra justamente task, que son pequeñas tareas que nos brindan, por ejemplo, las empresas a Taxmi, y los jóvenes ahí tienen esa gran oportunidad para desenvolverse y mostrar todo un potencial a las organizaciones, y que empiezan empresas, por ejemplo, que nos dieron la confianza como Confama, Fundación Codrise, que son empresas que son del área de tecnología o están continuamente en esos procesos de innovación, y empezamos con ellos a que nuestros jóvenes les demostraran que definitivamente tenemos las habilidades y las capacidades de ser creativos, y de que esas pequeñas tareas que empezaban a poner eran solamente una muestra del gran potencial que tenemos los jóvenes. Entonces creo que esa redefinición de experiencia laboral, que no sea por los años, sino de esas capacidades que tenemos, es como uno de los retos y algo que definitivamente está puesto frente a todos, y que desde el gobierno nacional y todo, creo que hay muchísimas iniciativas que ya desde este año se han venido pensando como para esa redefinición de experiencia laboral. Iván, a mí me gustaría complementar, digamos, que esta respuesta de Paola, y es recoger un poco lo que está pasando en el país, lo que está pasando hoy en las calles. Hay una preocupación de muchos jóvenes precisamente por la incertidumbre de qué va a pasar luego de que terminen la universidad. Yo voy a terminar mi universidad y no sé si voy a encontrar un empleo, no sé si voy a encontrar un empleo digno, con un salario digno. Yo creo que ese es el sentir generalizado, y ahí es donde adquiere relevancia, a mi criterio, este tipo de espacios. Yo creo que el elemento fundamental, básico, es la conversación, el diálogo, a partir de identificar precisamente cuáles son ese tipo de preocupaciones que particularmente tienen los jóvenes, pensando en esas oportunidades que van a tener o que de pronto puede que lean que no van a tener, cómo se empiezan a generar y a facilitar las condiciones para poder hacer ese tránsito hacia el mundo laboral, para facilitar también el emprendimiento, para fomentarlo, para masivizarlo, si se me permite utilizar esa palabra, porque en ese sentido es donde realmente puede haber esa apropiación tecnológica a la que hacía referencia. Entonces, son esfuerzos que tienen que hacerse desde cada uno de esos actores a partir del diálogo, para que pueda haber el acceso, el aprendizaje, la apropiación y finalmente la transformación tecnológica, pensándolo solamente en términos de cuarta revolución industrial. Pero creo que el elemento fundamental acá es generar este tipo de espacios de diálogo, de reflexión, de conversación, de retroalimentación, donde se puedan identificar cuáles son las preocupaciones de todos estos jóvenes que nos han acompañado el día de ayer y que nos acompañarán también el día de hoy, y recoger precisamente esos sentires y empezar a establecer una hoja de ruta para poder dar respuesta a todas esas preocupaciones y a esa incertidumbre que nos manifiesta. Bueno, creo que tenemos espacio para una pregunta más y ya nos toca cerrar. Bueno. Si quieres, yo complemento Dale. la que nos dijeron. Lo voy a contar con una anécdota. Hay una chica llamada Raquel, y Raquel estaba en la universidad del 6º semestre. Yo estaba en mi oficina en hora de almuerzo y tocaron el timbre. Era Raquel, yo no la conocía, y Raquel me dijo, quiero conocer a María Villa, yo leí sobre tu empresa y me quiero sentar contigo. Y yo, pues qué susto, o sea, a la hora del almuerzo, casi no había nadie en la oficina, y yo, no, bueno, abrámosle. Raquel fue con su mamá la esperó en una silla, me dijo, ella es mi mamá, me va a esperar, y Raquel me dijo, quiero hacer una pasantía de vacaciones. ¿Por qué? Porque no quiero ir a trabajar en un almacén vendiendo ropa, como lo hacen mis compañeros, porque quiero aplicar lo que he aprendido en estos 6 semestres de la universidad. Raquel fue contratada. Entonces, esa historia es real y pasó. Y quiero decir que si bien
existe desempleo, pero también hay muchas oportunidades afuera. Quizás es tocar una puerta y también aprender a recibir el no, porque no es que la primera pase. O sea, la historia de Raquel fue con un final muy feliz a la primera, pero quizás recibas muchos nos y esos nos también van a edificarte y van a ayudarte a mejorar la estrategia para conseguir el sí. Entonces, es lo mismo que ahora están diciendo con las preguntas, es atreverse a preguntar y quizás preguntar de la manera correcta para recibir la respuesta que uno quiere encontrar. Bueno, creo que esa última reflexión nos lleva también a, digamos, terminar de cerrar el hilo conductor de este espacio, que finalmente, creo yo, fue una discusión bastante centrada en lo humano, centrada en quiénes somos, en conocernos, en aprender a tener habilidades como la resiliencia para recibir esos nos y podernos volver a levantar, y que finalmente la tecnología no es más que un medio, no es un fin en sí mismo, no es que ahora todos tengamos que estudiar entonces ingeniería de sistemas, sino cómo desde la economía, desde la administración podemos generar emprendimientos que involucren la tecnología, pero no necesariamente que sean todos emprendimientos de tecnología. Y la invitación es a que en la medida de lo posible se atrevan a soñar en grande, se atrevan a dar ese primer paso, se atrevan a enfrentarse a retos importantes en la medida de las posibilidades y manteniendo siempre una actitud, digamos, de aporte como tal a la sociedad, y no necesariamente una situación en la cual de pronto estemos simplemente como espectadores de lo que nos pasa al frente en la vida. Les agradecemos muchísimo a ustedes por haberse quedado hasta el final de este espacio y esperamos que sigan disfrutando esta cumbre del empleo juvenil. Esperamos que este conversatorio haya permitido ampliar nuestra mirada sobre este tema y generando nuevos debates y propósitos para mejorar el empleo joven. Consolidarse como el Valle del Software denota que Medellín se afiance como una ciudad de oportunidades y altos estándares de calidad de vida para sus habitantes. Agradecemos la participación de las personas invitadas y al público asistente por conectarse con las agendas de las juventudes de Medellín. Los invitamos a quedarse en sus puestos. El personal de logística se acercará a ustedes y los orientará en las salidas para tener un acceso preferencial a la oferta institucional. Hasta luego. Cuidado es fundamental para proteger tu salud. Medellín conecta a sus jóvenes con las oportunidades de empleo y generación de ingresos. Asiste a la cumbre del empleo joven este 29 y 30 de junio en Plaza Mayor. Participa de los conversatorios, el mercado joven y las ofertas de empleo que tiene la ciudad para ti. Inscríbete en medellinjoven.com. Alcaldía de Medellín. Medellín conecta a sus jóvenes con las oportunidades de empleo y generación de ingresos. Asiste a la cumbre del empleo joven este 29 y 30 de junio en Plaza Mayor. Participa de los conversatorios, el mercado joven y las ofertas de empleo que tiene la ciudad para ti. Inscríbete en medellinjoven.com.